En esta oportunidad vamos a explicar cómo funciona, ¿ya?, la conexión a base de datos MySQL, pero a través de lo que se denomina el Entity Framework de Visual Studio, eh, obviamente utilizando herramientas Microsoft. El Entity Framework es muy similar a lo que nosotros conocemos en otras aplicaciones en Java, por ejemplo, como lo es JPA, Hibernate, etc. El Entity Framework, en el fondo, lo que hace, ¿verdad?, que a través de una base de datos nosotros necesitamos un proveedor ado.net, y lo que hace este proveedor ado.net mapea, ¿cierto?, todas las tablas que existen en nuestra base de datos a un modelo, ¿cierto?, objeto relacional, ¿vale? Eh, ¿Qué obtenemos con esto? Al obtener un objeto o un modelo relacional, ¿cierto?, mapeado a objetos, facilita mucho la creación, ¿cierto?, de registros, consultas, actualizaciones, eliminaciones. Entonces se vuelve mucho más sencillo en términos de codificación, ¿ya? Por otra parte, ¿cierto?, para poder obviamente trabajar de esta forma, nosotros necesitamos una aplicación o una interfaz que en el fondo se comunique, ¿cierto?, con este modelo relacional mapeado a objetos, ¿ya? Para eso nosotros vamos a utilizar ASP.NET, donde vamos a hacer una pequeña aplicación sencilla solamente para poder explicar el concepto de lo que significa, ¿cierto?, y la ventaja que tiene este. Por lo tanto, vamos a partir, ¿cierto?, obviamente desde aquí hacia arriba, ¿ya?, en donde primero vamos a partir creando una base de datos, ¿ya? Posteriormente vamos a crear un proyecto en Visual Studio 2013. Nuestra base de datos va a ser MySQL. Voy a dar como los software o el programa que deben instalar antes, ¿cierto?, para que esto pueda funcionar, o para que nuestro Visual Studio reconozca el proveedor de MySQL. Y además, ¿cierto?, lo que vamos a explicar es crear la base de datos y obviamente crear, ¿cierto?, nuestro proveedor ado.net para poder crear el mapeo relacional, ¿vale? Después el tema de la creación de los ado, ¿ya?, o el patrón DAO, como se conoce principalmente. Vamos a crear nuestras clases de tal manera que podamos resolver los métodos básicos de base de datos, que en este caso sería insertar, ¿cierto?, buscar, eliminar, actualizar y entregar todos los registros que existen en la base de datos, ¿verdad? Y vamos a ver que es bastante sencillo en términos de código, ¿ya? Por lo tanto, acá tengo mi máquina virtual, ya tengo listo el Workbench para poder crear la base de datos. En este caso, vamos a colocar aquí, voy a agrandar un poquito el código, no sé si se podrá. No, no se puede. Ahí sí. Vamos a crear nuestra base de datos primero. Le voy a poner video, ¿ya? OBD video. Vamos a usar BD video. BD, sí. Y vamos a crear dos tablas. Una tabla producto, ¿ya? Ahí. Y también una tabla categoría, ¿ya? Son dos tablas que van a estar asociadas de tal manera que en un video podamos explicar solamente la tabla independiente, ya que en este caso vendría siendo la categoría. Y por otra parte, ¿cierto?, tendríamos que explicar o crear, ¿cierto?, cómo trabajar, ¿cierto?, con una base de datos que tenga claves foráneas, como en el caso del producto. Entonces, vamos a crear la categoría, que va a tener un código categoría, ¿ya? Código categoría, ¿ya?, que va a ser un entero de 11 y va a ser autoincrementable. Vamos a declarar un nombre que va a ser un varchar de 20. Vamos a declarar una descripción que va a ser un varchar de
en este caso 50, ¿ya? Además de eso, nuestra clave primaria debería ser el código categoría, ¿ya? Ahí. Una vez que tenemos eso, realizamos nuestra tabla producto, que también va a tener un código, ¿ya? Un código producto que va a ser un entero de 11 auto increment un nombre que va a ser un varchar de 20 y un precio que va a ser un entero de 11 y el stock que va a ser un entero de 11, ¿ya? De esa manera. Una cosa importante también, es muy importante aquí definir el nombre completo, mejor, ¿vale? Para no repetir o no tener dos columnas con la misma descripción o el mismo nombre de columna, que cuando uno trabaja después con ASP se puede confundir, ¿ya? Por lo tanto, le vamos a poner aquí código producto, ¿ya? Precio producto podría ser y stock producto, pero lo vamos a dejar de esa manera, ¿vale? Definimos nuestro índice. Antes del índice definimos nuestro primary key, ya que en este caso vendría siendo el código producto. Definimos nuestro índice, que vendría siendo, nos faltó eso también aquí, que sería el código de la categoría. Aquí código categoría, que va a ser un entero de 11, ¿ya? Y definimos entonces nuestro índice, que es el código de la categoría, y por otra parte, ¿cierto? Ahora definimos nuestro foreign key, que es código categoría, y el código de la categoría, no sé si se podrá sacar esto de acá, no, ya filo. Y tenemos el código de la categoría, voy a seguir abajo, no va a coma, reference, referenciamos a la tabla categoría, y el campo que también se llama código categoría, ¿vale? Listo. Tenemos nuestras dos tablas creadas, ¿ya? Y vamos a crear más abajo una categoría o dos categorías, ¿ya? Vamos a crear una categoría que se va a llamar vestuario, ¿ya? La descripción, vamos a poner, esto sí lo puedo tirar ahí, para que se vea mejor. Vestuario, categoría, vamos a poner ropa, ¿ya? Y además de eso vamos a definir otra categoría que va a ser electrónica, ¿cierto? Y aquí le vamos a poner no tiene descripción, ¿ya? Tenemos dos categorías y tenemos insert producto values. Vamos a crear un producto que se va a llamar, por ejemplo, LSD Sony, ¿ya? De 40. El precio vale 200.000. El stock 12 y pertenece al número 2, electrónica, ¿vale? Después de eso tenemos otro elemento
vamos a poner aquí, puede ser polera Maui, talla L, 10.000 pesos, stock 23, código 1, ¿vale? Ahí. Ejecutamos entonces nuestro script de base de datos, ¿cierto? Y nos crea toda nuestra base de datos, ¿cierto? Actualizamos nuestro esquema acá, ¿cierto? Ahí está nuestra base de datos que sería en este caso BD video, ¿ya? Ahora, tenemos nuestra base de datos y de acuerdo al esquema, ¿cierto? Ya tenemos nuestra base de datos. Por lo tanto, lo que vamos a pasar ahora a nuestro Visual Studio 2013, ¿ya? Recuerden que para poder realizar esto hay que iniciar el WAMP server o el CHAMP en este caso, o simplemente MySQL debe estar iniciado, y yo estoy utilizando como herramienta de codificación Workbench, ¿ya? Por lo tanto, acá tengo mi Visual Studio, ¿ya? Y lo que vamos a hacer entonces es crear un proyecto, ¿cierto? Vamos a ir a archivo, nuevo, y lo que vamos a crear es un sitio web, ¿ya? Un sitio web, listo. Entonces, antes de empezar a hacer esto, previo a esto, es necesario tener instalado dos software importantes, ¿ya? Estos software, mientras carga acá, estos software son los que yo tengo acá. Por ejemplo, primero se debe instalar el MySQL Connector, la versión, creo que esta es la última, la 6.9.6. Y además necesitamos un software que sea principalmente de MySQL para Visual Studio, se llama, en la versión 1.2.3. Y lo que hace esto me permite que aparezca el proveedor de base de datos, que en este caso vendría siendo MySQL, porque por defecto solamente aparece, obviamente, la herramienta que va de la mano con Visual, que es SQL Server, ¿vale? Entonces, estos dos programas yo se los voy a dejar en la descripción del video, ¿ya? Entonces, tienen que estar instalado eso. Ahora, acá creamos un sitio web vacío, ¿ya? Y le vamos a poner aquí video, ¿sí? Ejemplo, video le voy a poner yo, ¿vale? Y acepto. Entonces ahí se va a demorar un poco, ¿cierto? Ya que en el fondo estoy en máquina virtual, así que hay que tener un poquito de paciencia. Entonces el video va a llegar, ¿cierto? Hasta la creación del modelo, ¿ya? Entonces cuando nosotros creemos el proyecto, que sería este que está acá, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer cuando se carga el proyecto es agregar dos referencias, ¿ya? Estas referencias tenemos que hacer clic derecho en ejemplo video, agregar, y agregamos referencia, y la referencia, ¿cierto?, tiene relación con especificar o hacer referencia a las DLL que se encuentran en una carpeta cuando nosotros instalamos estos dos software que aparecen en bueno, que van a aparecer en la descripción del video, ¿ya? Fíjense que acá me aparecen porque yo ya he hecho algún proyecto con Entity Framework, por lo tanto me aparece, ¿cierto? S y S, ¿ya? Son los dos DLL que nosotros necesitamos para que nuestro proyecto funcione. Ruta de acceso, ¿dónde se encuentran estos conectores? Cuando ustedes lo instalan, ¿ya? En la carpeta, ¿ya? En la carpeta que sería en, en la carpeta C, ¿ya? En la carpeta C, disco local, archivo de programas, ¿ya? Y debería estar ahí MySQL, ¿ya? En MySQL se van al MySQL Connector 6.9.6. Yo tenía instalado previo una versión anterior, tuve que desinstalarlo, ¿ya? Entramos a esa carpeta y en Assemblies, versión 2.0, ahí está SDLL y SDLL. Esos son los dos DLLs que ustedes tienen que agregar, ¿vale? Yo los voy a agregar, acepto y listo, ¿ya? Entonces, ¿qué viene ahora?
De acuerdo a la imagen, ¿cierto? Viene crear, ¿cierto? A través del proveedor el modelo o el Entity Data Model, ya que se llama EDM. Por lo tanto, en nuestra máquina vamos a agregar un nuevo elemento, ¿ya? Vamos a agregar un nuevo elemento y ese nuevo elemento se llama Ado.NET Entity Framework, ¿ya? Este elemento va a ser nuestro modelo, ¿ya? Va a ser nuestro modelo de acuerdo a esta figura, ¿cierto? Entity Data Model, y le vamos a poner modelo, ¿ya? Lo agregamos, ¿ya? Dice que necesita una carpeta para que pueda ser agregado. Le decimos que sí, que cree la carpeta. Y generamos desde una base de datos, ¿cierto?, nuestro modelo. Por lo tanto, seleccionamos siguiente. Acá tenemos que colocar, ¿cierto?, nueva conexión. Y nos aparece, ¿cierto?, nuestro proveedor de MySQL, ¿ya? En algunos casos, ¿ya?, yo no tengo ninguno más, ¿cierto? Pero en algunos casos aparece aquí o da a elegir antes, por ejemplo acá. Por ejemplo, yo puedo cambiar, le debería aparecer esta página a ustedes primero, ¿ya? Debería aparecer SQL Server y MySQL. Ustedes obviamente eligen MySQL, aceptan, ¿ya? Y les aparece estas características. Server name, sabemos que es localhost, usuario root, y la clave, cuando uno instala cham o wam, no genera claves, por lo tanto la dejamos así. Elegimos nuestra base de datos. Acá debería estar, ¿cierto?, nuestro BD video, ¿cierto? Probamos la conexión, nos dice que está correcta, aceptamos. Entonces esa sería nuestra cadena de conexión a nuestra base de datos. Este es el nombre más importante porque a través de este nombre vamos a explicar en el siguiente video lo que podemos hacer. Se va a llamar BD Video Entities, lo podemos cambiar también, pero lo vamos a dejar así por defecto, ¿ya? Siguiente. Framework 5.0, siguiente, ¿ya? Y aquí tenemos que esperar hasta que cargue, ¿cierto?, nuestras tablas que acabamos de crear en el modelo. Fíjense que si abrimos ahí, está la base de datos y están nuestras dos tablas, ¿ya? Las seleccionamos, ¿ya?, y finalizamos. Entonces hay que esperar acá para poder esperar a que genere, ¿cierto?, nuestro modelo de objetos, ¿cierto?, con tablas relacionadas. Una tabla, se podría decir, una tabla independiente y una tabla dependiente, ¿ya? Entonces, mientras tanto yo voy a cerrar Workbench porque ya no lo necesito. Y hay que esperar un poco más. Entonces, como podemos ver aquí, ¿cierto?, va creando un modelo EDMX, ¿cierto? Cada uno de estos elementos, ¿cierto?, lo vamos a ir explicando. Principalmente ese es el más importante, ¿ya? Se crea un webconfig, se agrega código en el webconfig y este vendría siendo, ¿cierto?, nuestro modelo de datos de acuerdo a lo especificado, ¿cierto?, en nuestra base de datos. Entonces en el siguiente video vamos a explicar cuál es la ventaja de tener este modelo mapeado a objetos, qué tienen, qué métodos poseen cada uno de estos métodos, ¿ya?, etcétera, ¿vale? Entonces lo dejamos hasta acá y seguimos, ¿cierto?, en el siguiente.